¿Qué pasó durante la pandemia y qué podríamos esperar con el mercado inmobiliario en Miami en este año 2021? Aquí te decimos todo. Por favor, ayúdanos a llegar a más personas registrándote en nuestro canal. Dale al botón de suscribirse y al de la campanita. Y por supuesto, comentarios son siempre bienvenidos. Miami, casas vendidas 2019-2021. Analicemos este reporte del total de ventas de casas en Miami-Dade desde el 2018 hasta enero del 2021. Rápidamente podemos ver cómo las ventas subieron en el 2019 con 1.7%, cerrando el año con 14.389 ventas. Y en el 2020, sorprendentemente, siguieron subiendo las ventas, cerrando el año con 14.458. Ahora bien, podemos ver cómo el incremento de ventas fue de 10 a más de 20% en unos meses, a excepción de abril, mayo y junio, que a pesar de la cuarentena, igual hubieron ventas. Para el 2021, siguiendo con los intereses bajos, la demanda sigue apuntando hacia arriba, donde ya podríamos pronosticar un nuevo récord de ventas para este año. Miami Casas Vendidas 2019-2021 en foreclosure. En este reporte vemos también cómo los foreclosures, las propiedades embargadas por el banco, disminuyeron notablemente en el 2020 y proyecta también una disminución este año. Por supuesto, esto se debe a las ayudas del gobierno y regulaciones para ayudar a las personas que no pueden pagar sus casas. Aprovechamos para recalcar la importancia de siempre consultar con un broker inmobiliario para ver sus mejores opciones, siendo vender una de las más interesantes hoy, siempre y cuando definitivamente no pueda pagar su propiedad. Miami Casas Vendidas 2019-2021 en short sales. Al igual que los foreclosures, con más magnitud, vemos una disminución importante en los short sales en el 2020 y proyectando una disminución más grande para el 2021. Miami Valor de la Media. Ahora uno de los reportes que dice mucho del mercado, vemos cómo el valor de la media viene subiendo, dando un gran salto de 11.3% en el 2020 y proyectando una subida importante en el 2021, después de ver un crecimiento pronunciado desde julio del 2020 para terminar en enero del 2021 con un incremento del 23.7%, quedando en $464,000. Miami Townhouses Condos Vendidos 2019-2021. En este reporte vemos cómo la pandemia afecta las ventas durante la cuarentena en los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, donde empieza una notable recuperación para terminar el año con un incremento del 26% con respecto al mismo mes del año pasado, rompiendo récord en enero del 2021 con un incremento del 17% para cerrar con 1.206 ventas. Miami Townhouses Condos Valor de la Media 2019-2021. De igual forma, este reporte demuestra un incremento en el precio de los condos y townhouses al subir la media un 7.5% en el 2020 y un 14.3% en el mes de enero del 2021 con respecto al año pasado para quedar en $280,000. ¿Pero qué significa el valor de la media? Para más información general, al hablar del valor de la media, que significa en el medio, nos referimos exactamente al valor del precio de venta de la mitad del total de las casas vendidas, por lo que lo convierte en un indicativo importante de cómo está el mercado. Por ejemplo, digamos que se vendieron 5 casas por $150,000, $200,000, $250,000, $300,000 y $350,000. La media sería el que se encuentra en medio o $250,000. Espero que este reporte haya aclarado mucho de cómo está el mercado inmobiliario y qué podemos esperar para el año 2021. De nuevo, no dejes de seguirnos en nuestras redes ni de compartir este video con tus amigos y familiares. Por tu atención, gracias.